toca liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! We need strong borders. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de su programa Con Todo Respeto. Hoy a unos cuantos días de la elección del 6 de junio, donde, bueno, pues esperan muchísimas sorpresas, hay mucha expectativa, unas campañas que estuvieron llenas de violencia y que eso también, pues, genera inquietudes de cómo se vaya a dar la jornada electoral el próximo domingo. Desde luego va a ser un tema hoy, entre otros de los que vamos a platicar con ustedes. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarte. Muy buenas noches, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a Con Todo Respeto. Esperemos que el programa de hoy les sea de utilidad para tomar una elección de voto inteligente y con una decisión que le satisfaga a usted. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo están todos? Pues sí, ya estamos en la recta final y lo más importante de todo, aunque de flojera, aunque vaya a haber algunas colas, salir a votar el próximo domingo. David, ¿cómo estás? Bien, Enrique, muy contento de estar aquí. Efectivamente, en la recta final, con este calorón, no solo por la temperatura, sino por lo candente de las campañas. Jaime. David, buenas noches y buenas noches, gracias de verdad por acompañarnos. Iniciamos, como siempre, viendo esto que se publicó en las redes sociales. Tiene que ver con este asunto que en Jalisco, pues hay zonas donde se está pensando seriamente que no se va a poder poner urnas. Una pudiera ser Jalostotitlán, otra pudiera ser la zona de Los Altos, ahí en Teocaltiche, donde hubo una balacera tremenda y no hay gente que atienda las urnas. Y también acá en la zona norte, donde la comunidad wixárika sigue pues oponiéndose a que pongan urnas en protesta por un fallo que hay en el tema de unas tierras que no se les han dado pese a que ganaron en juicios hace 10 años. Pero ahí hay dos razones distintas. Una cosa es no poder poner urnas por la violencia, que todos estaremos de acuerdo en que lo primero tiene que ser la integridad de las personas, ahí estamos de acuerdo. Y otra es no poner urnas porque un grupo, un colectivo, política y socialmente se oponen a que pongan urnas. No quieren. Me parece que esto es bastante autoritario. ¿Qué pasó con el proceso electoral Todos pasado? estaremos de acuerdo en que esto se tiene que resolver y estas demás Claro, se tienen que pero no resolver. tienen que Pero bloqueando bloquear la las elección. urnas, ¿por qué vas a resolver eso? Pero tiene que ver también con el tema de los usos y costumbres, ¿no? Yo recuerdo en el gobierno del gobernador Aristóteles cuando retuvieron un día entero al gabinete completo en la zona wixárika. ¿Te Bueno, acuerdas? ahí sí estábamos No más de tenían acuerdo. señal Qué ni lástima nada. que lo soltaron, Ahí sí ¿verdad? estábamos más de acuerdo con Bueno, estas era acciones. también para protestar por este mismo asunto, Por ese mismo Claro, por es el que que era no el quieren mismo, poner claro. las urnas. Pero a ver, yo creo que si la democracia pudiera ser secuestrada por grupos que, independientemente de que su causa sea justa o no, puedan interrumpir los procesos electorales, pues interrumpirían las elecciones en este país. No, yo creo que hay que blindar los procesos electorales y hay que impedir que grupos, por más legítimos que sean sus reclamos, puedan plantear este tipo de posibilidades. Muy distinto, y en eso coincido, es el tema de la inseguridad, que se escapa el control del Estado. Es decir, Claro. eso, digamos, rebasa la posibilidad de garantizar los mínimos de seguridad y ahí sí, ni modo, hay que hacer un esfuerzo. Sin embargo, yo creo que la autoridad electoral al final sí va a hacer un esfuerzo por tratar de instalar las casillas, porque siempre tiene recursos para mandar a los mejores capacitadores asistentes, al mejor personal del INE, para poder convencer a la comunidad de que se animen. Y con las policías Claro, municipales, claro, con pues todo es para que blindar Yo estos confío asuntos, que va a ¿no? haber Seguridad urnas tienen en que esos haber. municipios. Ha pasado en otros estados. Acuérdate que la coordinadora En Oaxaca. muchísimas veces ha amagado con impedir la instalación de urnas hasta que no se negocien sus prestaciones, sus plazas, que les reconozcan ciertos pagos. Yo creo que toda la legitimidad, pero estos chantajes a quien terminan perjudicados, a gente que quiere participar, a gente que quiere ir a votar. Sí, creo que ahí va a ser clave la buena intervención y los buenos oficios de Enrique Ibarra Pedrosa, porque él tendrá que Le estar mandamos también saludos ahí. al Le secretario mandamos general. saludos a él. Tiene chamba. Porque tiene mucha chamba de cara a porque este tema. Citó un alcalde hace poco, A ver, ¿no? sin duda lo deseable es que se pongan el 100% de las urnas, no solamente en Jalisco, sino en todo el país, aunque me temo que en el caso de Gilotlán es difícil. Hoy el Gabinete de Seguridad reconocía que no hay las condiciones para poner o hacer la jornada electoral en Gilotlán, y esa opinión
pues puede pesar mucho en la sesión que se está discutiendo en el Instituto Electoral. Ahora, lo único que se debe hacer es postergar la elección. No, Sí. no es que no exista elección, tiene que haber Claro, renovación de se poderes, tiene que posterga. haber renovación de ayuntamiento, que se postergue O se hasta repite. que existan las condiciones para que los candidatos puedan competir de forma libre, porque si no, pues ya ganó el candidato Sí. de Morena. Sí, que a por ver, cierto, ¿por qué es el todos se único. bajan y el de Morena no, eh? No, bueno, pues es que... ¿Está blindado el de Morena 6 o...? partidos políticos dijeron que se cancele esa elección porque Por no eso. hubo condiciones. ¿Pero por qué el de Morena sigue ahí? Es una buena Y sin pregunta. Es temor a una nadie. buena pregunta. No Sí, tiene está temor raro de porque nada. hay dos opciones. O realmente es un aventado, un audaz, o tiene algún acuerdo que le permite a él estar tranquilo. Pero ciertamente, si solamente hay un candidato, por las razones de inseguridad, tendrían que cancelarla en un momento dado si no se animan los el otro demás. día Alejandro Ope hacía un análisis muy interesante donde decía que se están detectando en muchos municipios acuerdos, sin que este necesariamente lo sea, porque no sabemos, acuerdos entre candidatos locales con grupúsculos del crimen organizado, ni siquiera con los cárteles, sino con, Con los jefes de la grupúsculos. plaza. Con las Protégeme en la campaña, ganamos, te quedas, el pacto. Te quedas tú con esto, yo con esto y se acabó. Gobernamos el municipio. Así es, bueno, se vio cómo influyó el factor de las mafias, de la delincuencia organizada en muchas regiones del país en las elecciones. Pero bueno, vamos a pasar ahora a otro de los tweets que marcaron esta semana la conversación en las redes sociales. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Es el tema, volvió a salir el avión del presidente. No, ahora que se querían llevar o no a nuestros atletas a estos Juegos Olímpicos en Tokio, que están pues cada vez más en duda y creando Yo creo más que- divisiones allá en Japón, Erika. A mí me parece que es un gran pretexto, ¿no? El avión necesitaba mantenimiento, que mejor que utilizarlo para que traslade a los atletas y entonces vayan y le dan mantenimiento a Estados Unidos. Ya, de verdad, Esos- hablar del avión es una burla, sinceramente. Esos aviones no tienen ni la delegación de Estados No, Unidos. que no, van a los no, Juegos no, Olímpicos. no, no, no. Ahora, se Ni está los de convirtiendo Rusia. de un símbolo de denuncia de la opacidad, de denuncia En lo contrario. de los gobiernos de los mirreyes que hacían este tipo de cosas Claro. con el gobierno de Peña. Se está convirtiendo en el símbolo de la incapacidad y la ineptitud. No puedes venderlo, no sabes qué hacer con él, no hay salida. No se rifó, No lo fue una Por eso, farsa la pero rifa. empieza Bueno, a pero eso verse. dice, ¿no? Oigan, que los atletas se van en el avión, pues no, que estaba rifado ya. Ya no sé, pero empieza a verse como una especie de recreación de lo que está sucediendo con Claro, el gobierno de López Obrador. En su momento era incapacidad un tema que por hasta todos le lados. querían, juego. digamos, como presumir en el hangar de que se iba a rifar y no sé qué. Ahora ya no saben ni qué hacer con él porque les estorba, cuesta un dineral tenerlo parado, volando, en mantenimiento, en venta, en exhibición. O sea, ya no saben A qué ver, hacer con él. Fue el emblema de la lucha contra el derroche. despilfarro El derroche de estos cuates, y la de estos prueba de un priistas. gobierno austero que renunciaba a eso. Pero la verdad es que Pero eso ya pasó, Jaime. la verdad es que hace abusaron mucho de tiempo. esa, Oye, abusaron de esa ha tenido narrativa 2 y años. hoy ya se le revirtió. 2 años y ¿qué? 5 meses para venderlo. No lo pudo vender. Así es. No pudo vender. ¿Pero lo ha rifado 2 veces? La rifa 2 veces y sabemos que va a haber otra rifa el 15 y el 16 donde se va a rifar otra cosa. Le ha ido mal El al gobierno show. presidente con los medios de transporte, ¿no? Con el avión A ver, presidencial. a ver si Con con el el Tren Tren Maya no le Maya. va mal. Y la línea 13 del metro, que también 12. fue 12. un símbolo de destrucción Claro. y de debacle de un gobierno, ¿no? De un gobierno. Esos son como los símbolos que están ahí y el avión ya volvió a aparecer en ese tema. todavía queda el Tren Maya. Creo que los atletas ni Habrá que siquiera aceptaron el No, favor. creo que el Comité Olímpico es el que dijo no, gracias, los mandamos por aerolíneas comerciales en función de las necesidades de cada uno. Es decir, no estamos buscando aventón. Gracias por el ride, pero no buscamos aventón. mejor Mejor apóyenos con con la cosas, cuota ¿no? Oye, completa ese del está comité. buenísimo. ¿No? O sea, Gracias por el ride, pero no, pero mejor además se apóyenos fijan con que los intervienen un estímulos. montón de actores, el secretario de Hacienda, el administrativo, el comité, o sea, se meten en este gabinete todos a todo. Es decir, cada uno habla de lo que quiere o Y le va desde la encargando el mañanera, presidente Es desde una la mañanera. novela, ¿no? es Desde la una mañanera. novela, Sí, es una novela. Es un atropello de funciones, competencias, encargos, roles, responsabilidades. Es un gabinete bastante O Montessori, sea, ¿crees que el gobierno de López Obrador es desordenado? muy desordenado. Bueno, y ahora el pleitazo que se traen con Marcelo Ebrard por el tema del The Economist y que no le de la advirtió, que sí portada. le advirtió, que tenía que escribir, que no tenía que escribir. Ahí también hay uno de los pleitos pues más fuertes que ha habido entre A AMLO ver. y Ebrard. Sí, pero le están pidiendo a The Economist
que deje de pensar lo que ha pensado siempre. O sea, ahorita Claro. pegó fuerte esta portada, pero la denuncia del tipo de decisiones Siempre que podía la tomar López Obrador siempre la hizo. Y la postura del medio siempre ha sido una postura liberal con relación a los temas, a la economía. O sea, lo chistoso es que te sorprenda Sí, hubo un que a ver, hagan una portada de este tipo. un Ahora, No, y que pésimo hasta le manejo dedique del dos gobierno cuartillas. federal a otra ese cosa tema. es ser crítico de algunas posturas que tomó The Economist, por ejemplo, con el gobierno de Peña Nieto. Cuando habló del Mexican Moment, el momento en que México iba a ascender, que le llamaron en su momento el Mateo Renzi del trópico. O sea, Junto con Time, ¿no? Que Time fue el que sacó el Saving Mexico. Saving a ver, Mexico. se equivocaron, pero eso no quiere decir que en este momento no estén siguiendo la línea editorial que sigue Claro. con todos los países, no solo con México. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a seguir hablando de la jornada electoral, de lo que fueron las campañas que terminan mañana. Con ese tema volvemos, quédese con nosotros. Termina el proceso electoral con más de 89 ataques a candidatos. El asesinato de 17 de ellos, innumerable cantidad de quejas y denuncias a nivel nacional, y Jalisco no es la excepción, siendo 3 candidatos asesinados que forman parte de esa lista. La realidad es que los partidos políticos agotan el manual. Abundan los montajes, las descalificaciones anónimas, ataques en las redes sociales y todas las formas habidas y por haber que se conocen dentro de la guerra sucia, reviviendo discusiones y expedientes ya agotados o de plano inventándolos, sin que ello implique usar la fuerza del Estado y las instituciones públicas. Al final, en nada abonan tales escenarios a unas campañas grises, sin ideas, con pocas propuestas que se pueden materializar y casos excepcionales de candidatas y candidatos que resultaron gratas sorpresas, pero que seguramente se perderán dentro del voto duro o corporativo, donde otra vez prevalece el acarreo, el uso de la nómina, de programas sociales con fines propagandísticos y el reparto de aljibes, tinacos, gorras, bolsas y mandiles. Ahora es el momento de actuar para nosotros los ciudadanos, de analizar y comparar propuestas y personalidades, pero sobre todo de que salgamos a votar libres y sin miedo este próximo domingo, 6 de junio. Pues nos parece que el recuento que acabamos de escuchar es más que completo porque habla sobre los casos de violencia política y violencia política en razón de género que acabamos de presenciar en tan solo 2 meses de campaña del proceso electoral de Jalisco. Justo hoy en la mañana el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara presentaba unos números que contrastan muchísimo con las denuncias recibidas por el propio IEPC, junto con sus medidas cautelares que pareciera que terminan quedando cortas. Lo cierto es que asistimos a un periodo de 2 meses de campaña en donde hemos vivido, o quizás se han vuelto exponenciales, las formas y los actos de violencia en términos generales, violencia política y de violencia política en razón de género en este proceso electoral en Jalisco. ¿Cómo ves, David? Totalmente de acuerdo. Me parece que la violencia en general siempre ha existido, pero creo que en este proceso se ha visibilizado de manera notoria. Ha aumentado muchísimo por la infiltración del crimen organizado en las campañas, cosa que siempre ocurría, pero ahora está, digamos, un poco fuera de control el tema. Pero la violencia en razón de género me parece que es la que ha irrumpido más notoriamente, porque esa también existía antes, pero era prácticamente invisible. Hoy se sabe de ella, incluso hay estas declaraciones 3 de 3 para que los candidatos, digamos, muestren que no tienen antecedentes, que en algunos casos precisamente porque no las presentaron o porque justamente las presentaron con antecedentes fueron señalados o incluso le retiraron en algunos casos candidaturas y demás. Creo que es importante que estemos viendo este fenómeno, que le estemos prestando atención, pero también si vemos los números agregados, al final del día estamos hablando de 80 candidatos que sufrieron algún tipo de violencia, entre casi 60,000 aspirantes. 285, ¿no? 285 candidatos, perdón, tienes razón. En total en el país, fallecidos, creo que, frente a casi 60,000 candidatos que compiten por algún cargo en elección. Ahora sí te voy a decir, yo tengo otros datos y ahorita si quieres te los digo. No, son muchos más que 200. Hay una consultora, la consultora
Intelec, que es la que lleva el registro más pormenorizado de la violencia, superaron las agresiones desde unos golpes hasta daño en las cosas, amenazas, secuestros, hasta homicidios, 700, casi 750 hechos que superan los que se registraron en el 2018. Entonces, sí estamos, le vamos a poner mañana fin a las campañas electorales más violentas de la historia del país, aunque en el número de homicidios, vamos, no son las más sangrientas, pero sí donde hubo más agresiones. Pero perdón, nomás para precisar, ese dato tienes toda la razón, pero contabiliza que si le robaron las pancartas de cualquier incidente. No, robo de pancartas. O sea, digo, No, son todos son los... agresiones. Agresiones, Son pero agresiones. bueno. Sí. O sea, hay niveles de agresividad y yo sigo pensando que en los números gruesos, aun cuando sean 700, pues estamos hablando de 60,000 candidatos. No, pero no lo podemos minimizar ni No, normalizar. solamente Es gravísimo. contextualizar. Sí, verlo o en sea, su es justa solamente dimensión. dimensiona el sentido de que no a todos los candidatos les está pasando violencia. Sí. ¿No? Son 770 candidatos. Y digo, Jalisco Ahora, no escapó este contexto de violencia que hubo en el país, que es preocupante, como lo planteamos al principio, de llegar a la jornada electoral con todo este estela de violencia y de casos de injerencia tan clara de poderes fácticos, principalmente de los poderes de la delincuencia organizada, en la manipulación y en la selección de candidatos dentro de los partidos políticos. El 2018 no estuvo tan lejos en datos. Prometo traer el dato de 2018 y 2021. No estuvo tan lejos, un aumento de unos 15, 20%. Es decir, ahora, la pregunta importante creo que es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué matan, por ejemplo, a candidatos o candidatas que no pueden ganar? No pueden ganar. O sea, lo que pasó, bueno, en Moroleón, Con no Movimiento dio un Ciudadano. gran cambio en la elección y parece que la hija de la candidata que mataron sí puede ganar la elección, pero por el efecto de lo que sucedió con su madre. Con su madre. ¿Por qué los matan? Es decir, ¿por qué matan a personas que van en cuarto o quinto lugar? A mí se me vienen muchos hipótesis Bueno, a la mente. a ver, acuerdos es con que el narco para... es que hay distintos casos. Sí, me refiero, pero para entender en su conjunto, Sí, no es tan intuitivo, ¿no? Acuerdos con el narco. Yo Creo no que merece descarto... un análisis cualitativo más profundo, ¿eh? Yo no descarto que también candidatos que mandan matar a otros candidatos. No me digas eso. Claro, que haya ese tipo de violencia, claro. ¿Por qué vamos a descartar No, eso? no hay que ¿Por qué vamos a descartarlo. descartar eso? Pero eso no se... porque todo el tiempo parece que es el crimen organizado atentando... Cierto, porque, A ver, porque el malo de la película es yo como veo el crimen en organizado. el caso, por ejemplo, muy claro del candidato de Cajeme en Sonora, Esa sí tiene que ver crimen. Esa sí es donde el directa. cuate era un ex procurador, Sí. prestigiado, reconocido, que en un spot le canta el tiro Fueron directo por él, a la fueron por él, mafia fueron por él. Sí, y a de ese lo manera matan directa así y por él. artera, ¿eh? Sí. cuando está repartiendo Pero candidatos volantes. que no pueden ganar. En municipios donde tampoco hay tanto presupuesto que repartir. Otra cuestión que me parece importante dimensionar es que esta elección, por las magnitudes de lo que se está poniendo en juego, es la elección más grande de la historia en muchos indicadores. Sí, La claro. de más candidatos, la de más votantes, la Hay de más más... y demás. Por eso cuando hablamos más de en juego. que el 1% de los candidatos ha tenido alguna experiencia de algún tipo de violencia mayor o menor, pues es grave, es preocupante, pero no es algo que todavía, digamos, vaya a obstaculizar el proceso electoral, que vaya a ser una dificultad, digamos, seria a la gobernabilidad de las elecciones en este No, país. pero- Todavía no. pero a ver. Ojalá no lleguemos ahí. Pero es una dificultad en el momento en el que tú pudieras considerar una opción alternativa a la que siempre has tenido en los partidos políticos, o personas verdaderamente honestas, ¿Cuánta o gente no personas... se quiere meter o sea, por eso? ¿cuánta gente que no se ha querido Ah, meter claro, a la que dice, política ese es un por eso? efecto. Y Sí, que por vale la supuesto. pena. La verdad es que eso sí representa un obstáculo porque tenemos menos calidad en la representación Degrada política. la calidad de los liderazgos políticos y en totalmente. la representación Sí, política el efecto como inhibitorio tal, ¿no? puede ser, no lo estamos viendo y puede Sí, ser me muy parece que es nocivo para el gravísimo. futuro de la democracia, porque entonces quiere decir que las elecciones se reservan para aquellos que están dispuestos a jugarse la vida o a desgastarse, como decía Nixon. El que no le guste el calor, que no se meta a la cocina. Y si la cocina está ardiendo, pues habrá quien diga, no, yo no me quiero quemar. Y la idea es que no te quemes en política, que reinventemos la política, que se reivindique como un oficio que vale la pena y no como aquel donde entran los oportunistas, los abusados, los que quieren hacer negocio, en fin. ¿no? Sí, Lo que está pero- claro también es que como consecuencia este modelo de geografía política, de distribución de las competencias no sirve. No sirve. No puedes tener 2.400 candidatos a presidentes municipales.
Eso es imposible. Uno, no tienen ni los instrumentos necesarios en términos de políticas públicas, pero aparte como en términos de seguridad no los puedes proteger. O sea, estás hablando de que tienes en muchos municipios 13 o 12 candidatos. Es que ahí Multiplícalo por los municipios. por los cabildos. Por los cabildos, por todos los puestos. Generas operativa vulnerabilidades, del propio vulnerabilidades por todos lados. Ese es otro precio de nuestra democracia abaratada que tenemos. De nuestro sistema. O sea, si Pero- tú tuvieras, en vez de 125 municipios en Jalisco, tuvieras 20, podrías cubrirlos mejor. Por regiones, Tendrías mayor. Por por regiones, claro. Pero Yo que coincido tengas con en eso, Cacatique. Pues, pero necesitas un no puedes. liderazgo diferente que pueda ser capaz de llevar a cabo una reforma político-electoral de ese tamaño. Y ese liderazgo tiene que tener capacidad y calidad moral y ética. Porque si no, no lo puedes hacer. Y si es necesario que asistamos a una reconfiguración posterior a este proceso electoral en todos los sentidos. A ver, dudo mucho que pase. Vimos en los ejercicios de debate la calidad de liderazgos que llevaban Ay, algunos sí, de qué los bárbaros. partidos que se están jugando su registro y dices tú, a ver, Sí, qué esto no bárbaro. se justifica. A ver, pero son patiños. Ni hay Jaime, una son patiños. utilidad, Pero ni hay aún una así- justificación Son del patiños. gasto ahí. Pero O sea, aún lo así que van- deberían de sentir vergüenza, Lo pues que van están es a usando dinero postularse público. para hacer que ganen otros candidatos. Realmente. Por eso es lo que no se tengan puede permitir. Es que eso es Partidos lo que- chiquitos lo que que tengan tiene que cambiar. candidatos propios es futuro. Hagamos Y ya, párale de y se contar. acabó. El resto Que hicieron un son esfuerzo, patillos de ¿no? alguno. Son Es que a patillos mí de por eso alguno. me Pues sí, parece ¿verdad? Ninguno, porque importantísimo que haya para nueva opción. mencionados Es por sus Morena. nombres, Red Verdes, Progresistas, Morena. Morena. Encuentro Solidario, Morena. Del Bueno, Trabajo, Morena. Y el verde donde veas, porque el verde Pues en sí. Guadalajara ama a Pablo Lemos. Ay, no, bueno, en el debate ni digas, porque- le dijo que Qué era, cosa tan que era extraña. sobreplatónico, La señora ¿no? actriz Qué cosa es, tan es, extraña. Y en Zapopan, pues parece que más bien está Ya, otro lado. ya me es la decir, quemaste porque era mi nominada. Ah, Oigan, no, pero, pues la puedes nominar pero vamos todavía, a Erika. decir, a ver qué dicen las redes con una votación, un sondeo que lanzamos en las redes de Canal 44, que está apareciendo en este momento. Ahí lo que medimos es, en las elecciones de Jalisco, ¿habrá votos por propuestas o votos de castigo? Y el 57% dijo votos por propuestas y el 43% voto de castigo. Bueno, pues sorprendente la calidad de nuestra teleaudiencia. De nuestra audiencia. Que la verdad es que sí se fija en las Hubiéramos propuestas. preguntado, ¿usted recuerda alguna propuesta? Para ver si realmente sí, la sí, respuesta para ver si sería- cuadra. Digo, a ver, porque Como pregunta de control. Ahora nomás dígame una propuesta. No, ya. lo deseable No, ya siempre es, valió. yo voté por sus propuestas, ¿no? Por sus propuestas. Pero aunque el castigo pues, también es alto, 43%. Pero el voto justo de- Jaime lo decía la vez pasada, bueno, creo que hace 2 programas, ¿no? Que también implicados aquí estaban también la calidad de los contenidos mediáticos, ¿no? Así o sea, es, este así tema de poder hacer Pero, las Erika, mejores preguntas y demás si cosas. la ley electoral no deja que los medios se muevan Claro. hacia opciones mejores, pues no hay incentivos de los dos lados. Los medios no se Claro, quieren claro. arriesgar a violar la ley electoral, lo que les puede suponer Claro. una multa que haga inviable al medio durante un año. Uno. Claro. Y dos, pues ¿para qué le mueves? Hasta ¿no? que te por quiten eso, la por concesión. eso Sí, volvemos vi a la cómo te misma, implica reclamaron un algunos proceso de candidatos por reforma andar fuertísimo. diciendo A ver, qué bueno qué que bueno. A ver, hayas yo lo que tenido- digo es, está bien, yo creo que en sus familias estos candidatos son muy apreciados, no lo dudo. Pero, a ver, no, sí. No seas Pero a ver, así. si el 90% de la población de un municipio va a votar por 3 candidatos, entonces, ¿cuál es el interés periodístico de tener a 10 candidatos más que van a jalar 1% cada Claro, candidato? yo creo que no hay ningún le interés hemos dicho periodístico. Bueno, es que A ese mí es me un parece debate que de- hay un- de ¿Estás de acuerdo profundidad. entonces con Ninguno. Franje que se solidarizó y no, fue No, a estoy ese en debate? desacuerdo con No, Franje. totalmente O sea, ya aparte en debió desacuerdo. haber Yo ido a creo ese que hizo el debate, al de ridículo. Morales. No, Franje se equivocó. Se equivocó, hizo pero el a ver, yo ridículo. también creo que este falso dilema entre digamos, el valor periodístico de los pocos que realmente tienen posibilidades de ganar Y la equidad. o la equidad, no, Claro, se pueden pero- conciliar los dos. Sí. Es Y un yo le voy en debate todo caso posterior. más a que haya libertad A ver, de los medios para ahí evitar está, a quien a sea. ver, ahí está. Voy a El árbitro interrumpirlos. electoral. Voy a El árbitro interrumpirlos electoral. porque ese es un debate posterior y que yo creo que da para un Sí, bloque ese va completo a dar, en términos ese va a dar, autocríticos. ese va a Posterior al proceso electoral, pero a raíz de la ausencia de Franje en el debate de Mural, vamos a ver el siguiente meme, a ver qué tal le parece. Bueno, no necesariamente está correlacionado, pero es como un desmayo. Ahí lo vamos a ver. Mira, ¿qué le pasó a la señora? Ay, vendió el voto y el billete le salió falso. O vendió el voto y el Híjole. tinaco le salió perforado. Eso ¿O cómo? No anden confiando en políticos. ¿No, verdad?
Sí, No, qué sí le barbaridad. metieron erario a las campañas, ¿no? Pero muchísimo. Sí le metieron. Aparte, en elecciones intermedias es donde este tipo de voto pesa más. Sí. Porque el porcentaje de participación es más bajo y el clientelismo pesa mucho más. Claro, Ahora, hay y una el- Pero parte el que sí me clientelismo ya parece, debió de haber desaparecido. digamos, Es que Era no, priista. ante la dificultad de los candidatos para despuntar, ante la dificultad del electorado para memorizar o identificar las propuestas, ante lo fragmentado de las campañas, lo saturado de las campañas, la spotización y demás, al final están prevaleciendo mucho las maquinarias electorales, tienen un peso específico demasiado Siempre. fuerte Y en viene- política, y viene el pero momento cada vez clave. más. Siempre. Viene Y el la momento clave, movilización, que es el Sí, domingo. que es el pero- momento pero clave. una- La movilización No, siempre. finalmente se da con este tipo de dádivas, de intercambios, donde puede ser tan ilegal y burdo como la compra de un voto o la parte sutil, digamos, que está en el filo de la ética, donde se le insinúan a los trabajadores que podrían perder o sus puestos de trabajo o sus claro. programas sociales Ambas son o ilegales. ciertas cosas. Ambas Sí, son claro. ilegales. No, no, Pero Una es más explícita y física. una es y muy otra- vulgar, muy burda. ¿Y qué dices de A la ver, movilización además ahí, a cambio del trabajo? Con ¿no? esas dádivas que se dan durante la campaña, se va tejiendo la movilización para el día de la jornada electoral Ahora, que viene este Pues yo domingo. de pronto me acordé como de la época de los 70s, ¿no? Es muy, muy priista en muchas cosas que están pasando ahorita, Bueno, es que entonces de pronto habrá que ese gen discutirla sigue ahí. después. La cultura política de este pues, país. es parte del ADN Ese gen del sigue ahí. mexicano. La cultura Pero política bueno, de este país la moldeó el PRI. esto da para mucho y le prometemos retomar para los próximos programas este bloque que nos quedamos pendiente, que puede ser muy fructífero, este falso debate entre la equidad y el periodismo. Pero vamos a un corte y regresamos en unos minutos. No se vaya. El gobierno federal anuncia con bombo y platillo la completa adquisición de una nueva refinería. Se trata de Deer Park, que se localiza en Houston, Texas, en los Estados Unidos, y que era de Shell. Conseguir el 100% de las acciones le costaron $600 millones. A decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la segunda refinería que dejará a los mexicanos para que se abastezcan. Con ella, México será autosuficiente en 2023, y a sus detractores les dijo: También les molestó muchísimo lo de la compra de la refinería. Están, pero ¿cómo se llama eso que se usa para protegerse de las irritaciones? Vitacilina. Ya vamos a comprar también el laboratorio de vitacilina. Ah, qué buena medicina. Sin embargo, la cuestionada compra en el extranjero pone en evidencia a la refinería Dos Bocas, uno de los caprichos del presidente, puesto que Deer Park costó el 10% del precio de Dos Bocas. Además, dicen que fue un error, porque la refinería tejana tiene 2 años con un total de pérdidas por $2.500 millones y sus deudas llegan a $980 millones. Bueno, pues como siempre, excelente la síntesis de este episodio, de esta refinería que compró el presidente en Estados Unidos y que el jueves andaba pues muy sarcástico hablando de la vitacilina, pero el otro día todo lo contrario cuando se peleó con este semanario inglés por el artículo que le hicieron. Se le olvidó el buen humor al presidente. Y bueno, siguen los cuestionamientos por la adquisición de esta petrolera, una calificadora pues le bajó la calificación a esa misma refinería, porque a mí me recuerda mucho la compra de esta refinería al caso de Fertinal, al caso de agronitrogenados, que hoy el gobierno de Andrés Manuel pelea por ser unos casos pelea el dinero. en los que acusa corrupción del gobierno pasado, y ahora compra esta planta que tiene 2 años de pérdidas, que tiene una deuda de más de $900 millones. ¿Te acuerdas de Abengoa? ¿No? Abengoa en pensiones, algo similar, empresa entonces- quebrada, concurso mercantil. Entonces, bueno, hay una enorme crítica a este asunto de... Me parece que para de que Deer Park. el auditorio lo entienda, es como si hubiera comprado un coche viejo que lo agarró en barata, pero que debe la tenencia de los últimos 10 años. Oye.
y que además ahora si lo quieres vender ya no le dan ni la mitad de lo que pagó. Oye, pero para Es decir con absurdo, tu ¿no? ejemplo, y aún así comprar ese coche que debe 10 años de tenencia y debe prácticamente todo, es mejor que todas las inversiones que has hecho en Dos Bocas. tu casa Claro. por Dos No, Bocas. es que claro, el otro caso sería imagínate, como... imagínate termina lo malo siendo que es. lo peor, Imagínate lo malo patético. que es Dos Bocas, Sí, que horrible. esta, todos los analistas económicos te dicen, bueno, al menos esta tiene algo de sentido. Oye, Algo ¿no de decía sentido. un meme que compró porque confundió el símbolo de la petrolera con el penacho de Moctezuma? Bueno, Puede puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Oye, A pero estas alturas lo también es creo. Ir en sentido contrario. ¿Qué está haciendo Shell, esta Claro. petrolera? Pues vendiendo todas las refinerías. Por supuesto, porque está Y con apostando eso, por otra cosa. investigando y ver cómo le entran a la petroquímica, hacer Ahora, otras cosas. En términos reales, la necesidad de gasolina, de petróleo en México es para largo. O sea, México no tiene ni ha tenido No. un modelo de transición energética en ningún momento. Se defiende mucho el de Peña Nieto, pero el de Peña Nieto no logró prácticamente nada. apenas empezaba. Felipe Calderón se hizo ambientalista para finales de su sexenio y de pronto le Para salir llegó, de la guerra ¿no? contra el narco, Pero, sí. pero se le olvidaba que gastaba año a año 200 mil millones de pesos para subsidiar la gasolina en México. Claro. Es decir, Claro. me parece que López Obrador no piensa mucho en qué va a suceder en 10, 15, 20 años. Él Pero no sabe tiene que una para visión de su estadista. electorado es muy importante mandar un mensaje de que la gasolina va a estar barata, de Sí. que se va a obtener petróleo y retomar algo que se fue perdiendo con los años del neoliberalismo en México, que fue concebir a Pemex y al petróleo como parte del nacionalismo mexicano. Es para México el tema petrolero tiene una trascendencia histórica y López Obrador lo hace por eso, no pensando ni en transición energética ni si está, digamos, rezagado en Y mucho menos en el futuro. medio ambiente, ¿va? Ah, bueno, para, No, bueno, pero Claro, ¿eso y qué es? para eso ponemos árboles variables. ¿Qué es eso? Pero claro. volviendo al tema de la actitud del presidente, a mí sí me parece que no contribuye en nada al ambiente político la manera en que se refiere a sus- las críticas. a sus detractores, a sus críticos, A sus a críticos, sus simplemente críticos. una crítica ¿Pero qué técnica. no le ha sana. dicho a sus críticos, David? Todo, pero- O sea, pero- pensar que el presidente a lo que iba es a que- es alguien de concordia, no es eso el presidente. Claro, pero El lo presidente peor de todo es que polarizador en jefe. durante Claro. todo Polarizador este en tiempo, durante estos meses, el INE y el Tribunal Electoral le han pedido y le han reiterado la exigencia de que deje de hacer promoción política, Pero no deje lo de va a hacer hacer propaganda nunca, es que no gubernamental. pasa David. nada. No pasa nada y le siguió. Es Claro. decir, Y no ayer, pasó nada. hoy en la No mañana dijo, importa. bueno, ya no hay que hablar de elecciones. Quedan 2 Ya días. se acabó. Quedan 2 días. Es Bueno, increíble. pues entonces- ya no me Porque vamos a Entonces- respetar el periodo de reflexión, dijo. Sí, claro, pues. Es que es de comunicación es un genio el presidente. Yo ¿eh? pensaría un que genio, alguien el es un lunes genio. le puede llevar una vitacilina por ahí o una pomada de la campana, a ver si se le acercan, ¿verdad? A ver qué pasa en el proceso electoral. Pero A ver cómo amanece el reporteros, lunes de ánimos. el lunes lleven una pomadita de la campana o una vitacilina, a ver si se le acercan. Ahora, López Obrador no va a ser, desde mi punto de vista, cimiento de la reconciliación en este país. Nunca. Nunca. O sea, sí. Porque yo creo que el 7 de junio algo que vamos a tener que debatir es cómo hacer Nos va a para costar reconciliarnos. muchos años porque, reconciliarnos, claro, Enrique. Y López Obrador Muchos en años. ese sentido no va a abonar ni va a poner Bueno, nada de su antes- parte para antes de eso, reconciliar. No, y no lo vamos vamos a a ver los cumplir en 3 resultados. No, yo sé. Pero Y- que sean como sean, David, no van a cambiar demasiado las cosas que como estamos ahorita. Yo creo. No van a cambiar demasiado. A ver, Entonces, ahí habría que esperar a ver cuál es el comportamiento y el pago de la factura del desgaste de gobierno de AMLO en la intermedia. Pero si va a Desde- seguir con su mayoría, hombre. No sé, pero yo creo Va a que hay que tener una ver. mayoría absoluta Hay que ver holgada. si aumenta Y o puede disminuye el comprar número de diputados. la absoluta la puede ganar, que yo que la va a ganar, la absoluta, y la calificada la va a comprar. La va a comprar. el verde. Y con el PRI. Va a buscar, o con el PRD, diputados díscolos que Del ya no PRD quieren ya estar creo en que sus no va a haber partidos. más, pero sí Yo creo puede que sí va a comprar haber. una parte del PRI y construirla, porque yo creo que va a Bueno, estar pero en ya, el pero 60 ya se y va a pico. encontrar el candado de la reforma que hizo el INE para no tener una sobrerepresentación legislativa. Más que del 8%. Del 8. Más que del Exactamente. 8%. Ahí eso puede ser que no pueda tener una bancada O sea, de la ese calificada tamaño. desde mi punto de vista no la va a obtener en las urnas. La absoluta sí. Que la absoluta le permite el Pero presupuesto la y leyes absoluta simples. holgada va a estar en Sí, el, yo también. Pero arriba del leyes, con el 60. verde y con el leyes- PT. leyes simples. Con el nada verde y el más, PT con va a eso estar, y el tenemos. 8% va a estar alrededor del 60% O sea, ¿tú de la crees Cámara. que va a tener más, que el 7 de junio amanece con más diputados que los que tiene hoy? Ligeramente menos, pero eso significa una mayoría absoluta amplia, del 60%, fíjate, Jaime, con aliados. Morena como partido, creo que va a tener
menos. Claro. Pero el Verde y el PT le van, Van a a subir. permitir. El Verde se dice que entre 40 y 50. A nivel Diputados. Sí, nacional. sí, claro, pues Es una que sube locura. del 3 al 8% a nivel nacional. Más Más el o menos 8, es la que es estimación. un gran aliado de la mayoría. O sea, Pero es la Morena rémora del con país, 40, más el perdón. 8%, más 7 del Verde, más No, seguro, 5 seguro. del Por eso te digo del que no va a PT, cambiar estás mucho en las el cosas. 60. ¿Cuál va a ser la interpretación? Más, Si los las que cosas quedan saquen, así. más los que saquen La ahí de inter- chiripa, los de Del redes PES, sociales, la interpretación del Fuerza presidente va a por ser- México y todo Si es que sacan, yo creo que no van a sacar, pero si es que sacan, la interpretación del presidente va a ser: los ciudadanos mexicanos me están avalando. Están avalando y me dan mayoría. Ahora, Peña, Y sí es- con todo sí. su desgaste, después de Casa Blanca, de Ayotzinapa, sacó mayoría. Con No, el no, Verde, no, claro, no, con el sacó Verde y la con el mayoría. PES. Cuéntenlos. Con el Verde y con el Mayoría PES absoluta. llegaron a 260 Sí, claro. diputados. Sí, claro. 10 arriba de la Sí, mayoría. pero los del PRI fueron menos. Como te puedo decir que Morena, Como puede ser Morena le va a menos. pasar. El asunto es aquí jugar con los satélites. Acuérdense, el único que logró tener más diputados con los del puro PRI fue Salinas. Carlos Salinas. Ah, bueno, Bueno, Salinas ganó todos en la los distritos. famosa Sí, recuperación Salinas ganó oficial todos. de 1991. Esa es la última elección en la que el PRI avanza. Arrasó. De ahí en fuera ha ido para abajo. Pero que el presidente gane mayoría para su partido, lo que pasa es que son estos artilugios de los que hablaba Enrique, que es, sí, el partido oficial va a tener ligeramente menos, pero los aliados que van creciendo le van a aportar muchísimo y el 8% va a estar en el orden del 60% de la Cámara de Diputados Bueno, para la con esos coalición del presidente. escenarios, entonces podemos decir que la Alianza por México pues no logró sus objetivos. Pues es que A ver, si el venían, objetivo era perdón, quitar la pero- mayoría del presidente, yo creo Por que no. supuesto no, que Si la el no. mayoría objetivo era quitar calificada. la calificada, sí. Si el objetivo era quitar la calificada, sí. Aunque No, bueno, el planteamiento era presidente, la fíjate. mayoría absoluta, tienes razón. Fíjate, David. Se había planteado la alianza, PRI, El PAN, PRD, dijo presidente- la mayoría absoluta y no lo lograron. el presidente no obtuvo mayoría calificada en 2018. También la compró. Ah, no, Acuérdate claro, que le quitó la compró toda. 20 diputados al PRD. Claro. 20 diputados. A base de amenazas y dinero, porque era a quien podía sobornar, lo sobornaba, y amenazas de todos los Muy bien. exfuncionarios de la Ciudad Bueno, de México. Vamos a que regresar venían, al ¿no? Le tema aventaban la unidad de de Deer Park inteligencia. para cerrar este bloque viendo lo que usted piensa, lo que nos contestó a un sondeo al que lo invitamos a participar sobre este tema. Y bueno, pues ahí están los resultados, los puede ver en la pantalla. Dice Deer Park, ¿fue una inversión o un gasto inútil? Pues la mayoría, abrumadora, 76% piensa que fue un gasto inútil y apenas un 24% que fue una inversión. Eso no lo podemos saber ahorita, Dios mío. Digo, eso vamos a ver si produce lo que tiene que producir. Y, digo, así como que... Pero bueno, en 15 términos minutos. de percepción, ahí están los números. Creo Que que es un gasto inútil. Es un gasto inútil, sí. Yo No creo ha que sido sí, tan pero- polémica. Además fue medio sorpresiva la adquisición, medio en secreto. Porque medio... fue en Estados Unidos. Claro, porque además esas transacciones son muy sigilosas. Pero bueno, cuando se trata de una paraestatal con recursos públicos en una compra mayúscula como es una refinería, pues tendría que haber una discusión, aunque sea muy técnica, previa. No puedes de un día para otro decir, ¿qué creen? Y con Pemex ya en quiebra. Gastamos 600 millones de dólares. Aeropuerto, 12,000. aeropuerto. Bueno, pues es un rasgo, Qué barbaridad. es un nuevo rasgo de estas tentaciones autoritarias que luego asoma con cada vez más frecuencia el presidente, ¿no? Él decide. A mí esto se me hace que forma parte de sus atribuciones como ejecutivo. ¿Eh? O sea, si él quiere gastar en eso, está bien. Es su decisión. Me refiero a su atribución como presidente. Pues Tiene sí. la mayoría y lo puede hacer. Ahora, otra cosa es que pensemos si es buena inversión. No es buena ¿Y por qué inversión, eso es no otro lo debate. consultó? Pues, ¿por qué no? No, Abiertamente yo no. coincido en que son atribuciones del Ejecutivo, pero cada vez es más común que las grandes decisiones Se no tomen sin cualquiera, deliberación. Hay más, digamos, una rendición de cuentas en torno a la justificación técnica de las decisiones. Es decir, es su atribución, eso no se discute, pero ¿cuál es la racionalidad de esa decisión? Pero nunca ¿Qué va- este gobierno ha dado No, claro, una la discusión racionalidad sobre la es que racionalidad podamos tener más técnica gasolina. de todo esto, punto. La racionalidad es que podemos tener más gasolina. Pero es que hay muchas, ¿Te claro, puede gustar o no? Hay muchas maneras de, digamos, de hacernos de más gasolinas o de subsidiar gasolinas o de abaratar gasolinas. En fin. Pues ya lo veremos en los próximos años. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Y ahora sí todos condenados. Tribunal Electoral dictamina obviedades, pide sanción para la propaganda de AMLO en las mañaneras.
Los candidatos de Jalisco, en el juego de la silla, cambian de proyecto sin rubor al cuarto para las 12. Pues entramos al bloque de cierre y como rapidito vamos a entrar de lleno a los mini debates que les llamamos. El tribunal, como siempre, termina dictaminando obviedades, tal y como dice la cápsula, ante pues todo lo que dice el presidente en las mañaneras, ¿no? Termina diciéndole, por favor, no lo diga, y él dice, sí, claro que me voy a meter, pero bueno, ya no, siempre no, porque hay que respetar la veda y el proceso de reflexión. Bueno, el tribunal de plano no sirve para nada. Es la ley lo que no sirve para nada. Pues claro. Al final me recuerdo aquella frase de Emilio Choifet cuando dice, sería deseable cumplir con la Constitución, ¿no? Sería sí. deseable. Sí, sí. Pues es lo mismo aquí. Sí, sí, sí. Porque el problema es que hay una ley que no tiene sanción o que las sanciones que tiene son muy pequeñas. O que entonces incluso el incentivo pues del es el presidente apercibimiento es nada a violar más, la ¿no? Constitución, violar la ley, violar el Estado de Derecho y no le va a pasar nada. Claro, pero ciertamente, como decía Erika, yo creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido quizá el eslabón más débil en el proceso electoral, no solo por su presidente, quien abiertamente juega para el oficialismo, quien está bajo sospecha e investigación, que ha hecho, digamos, cosas que son turbias, cuyas decisiones son totalmente polémicas, sino también el resto de los magistrados. De Vargas. Ese sí es Varguitas. Pero también los demás magistrados han estado, digamos, inmersos en ciertas polémicas. No, pero se han mucho querido mejor que reivindicar Varguitas. recientemente, pero creo que ya es demasiado tarde. El tribunal, para empezar, todos los magistrados están ratificados de facto. Su periodo terminó hace mucho. Cuando en la legislatura anterior lo ratificaron a todos porque hubo un vacío, una especie de impas institucional, y se quedaron un poco a cambio de jugar con el régimen, de jugar con el sistema, de no hacer muchas olas, sabiendo que tienen la última palabra. En este país, la máxima autoridad electoral no es el INE, es el Tribunal Electoral, Sí, claro. y mucha gente no lo pero sabe. entonces el tribunal y toman se tiene que decisiones muy renovar polémicas. Yo después creo de que la elección. quedaron a deber los del tribunal. Yo creo que se animaron, dijeron, ¿saben qué? Nos quemamos las manos en el tema de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de la del candidato de Michoacán y ya. Ya no queremos saber más. Ya, con que, eso. que el presidente hable, diga lo que quiera. Yo creo que Lorenzo Córdoba tropezó cuando dijo que se estaban constituyendo ilegalidades que podían hacer que se invalidara la elección. Sí, sí, ¿Por qué yo se creo tropezó? que- Porque yo eso no creo le que toca sí. decirlo al INE, Yo le sí, toca yo al creo que tribunal. sí. Ahora, el tribunal, si en un momento dice, por la intervención del presidente se invalida esta elección, claramente porque hubo, no sé, Guerrero, Pues sería algún un gran específico, antes- yo creo que sería sería un- un antecedente que ahí sí Es le la podría doler al famosa presidente. causal no sé, abstracta no o sé. genérica, pero es muy difícil evocarla difícil. porque tendrías que probar que la injerencia A ver, de los pero si dichos hay del menos de- presidente a ver, realmente alteraron si como la dicen- voluntad popular. Si como Eso dicen, es muy complicado. Si como dicen esas cosas que no podemos citar, que ya sabes quién, bueno, ¿está en parejo? Eso sí podría suponer, Bueno, sí, ¿eh? por O sea, la- si hay un la puntito, diferencia si hay mínima, una claro. semillita de ventaja, pues... Sí, sí, pero No, no, Pero va ya a vimos pasar. Ahí las sí puede ser. No va a diferencias. Ya pasar. vimos las diferencias. No, a ver, no, no va de a acuerdo a algún periódico están cerca. ¿Para ¿En dónde? cuál elección en particular? Pues ¿Para la del violador. la de Guerrero. Sí. La de Guerrero. La de Guerrero. Bueno, Según- ellos dicen que ahí- está ahí- cerca ahí puede ganar Sonora, el PRI, ¿eh? Campeche, Ya viste, ¿no? sí están empatadas, tienes razón. Es que no, se está refiriendo a una en particular. Yo pensé que en No general, genérico a todas general. las elecciones, pero sin término, No, sobre no, todo no. en una. Sobre todo en esa, En claro, esa, clarísimamente, defendiendo. Claro, ahí sí clarísimamente. se Es puede que hacer fíjate algo. que eso que acabamos de mencionar con el tribunal, junto con este fenómeno del chapulineo que en todas las elecciones, pero más en esta, pareció que fue impresionante, ¿no? Entre los que fueron antes del El proceso juaniteo. electoral y después el puenteo, ¿no? En donde los que ya tienen una candidatura se gastan durante casi 2 meses el presupuesto, poco de los nuevos partidos, para después declararle su amor incondicional a la gran figura de un candidato puntero. ¿Qué pasó? Sí. O las hijas, por ejemplo, el tema de las Juanitas, ¿no? Que también ha Claro, sido claro. terrible en esta elección. Hemos visto prácticamente todas las distorsiones, todos los vericuetos, patético. todas las formas de violar y darle la vuelta a la ley. Es decir, es el sistema electoral más blindado, más rebuscado, más, digamos, duro de violar el mexicano. Y sin embargo, los partidos y los actores políticos se encargan de darle la vuelta, de hacer algo Pero yo para creo que es sobreregulado. y eso, Está y sobrerregulado. eso se empezó desde que se le quiso escamotear el tema de la paridad en las las candidaturas.
¿no? Que también más o menos ya no así con lo burdo de las Juanitas, pero los partidos políticos y sus burocracias sí le pusieron todos los obstáculos posibles para no respetar desde un principio ese tema de paridad. Pero es que es parte también de la ausencia de los propios partidos en la formación y la inversión de sus liderazgos, ¿no? Porque yo leía una nota en que aquí habían mencionado que el presupuesto que estaba etiquetado para, que es el 3% para la formación de liderazgos de mujeres, el PT, o no me acuerdo qué partido, lo usó para rentar sillas para un evento para las mujeres en lugar de invertir en su capacitación. O sea, ¿qué les pasa? Ese es otro gran pendiente de la fiscalización de los recursos que se le da a los partidos y que se revise con casi resultados. 5,000 millones de pesos con este proceso. resultados. A ver, No, partido, es terrible, es muchísimo. Tus prerrogativas que tienes para la educación de tus cuadros, demuéstranos qué estudiaron o cómo los estás formando. No, Yo en y ese eso sentido, es una debilidad también del... Creo que hasta que la ciudadanía no castigue esas prácticas, las cosas no van a cambiar. O sea, porque los partidos hacen este tipo de tranzas. Porque no pasa nada. Porque saben que no va a haber ningún castigo electoral. Sí, sí. Si fuéramos realmente serios a la hora, por ejemplo, de ir a las urnas y decir, a ver, no vamos a votar por candidatos que tienen estas actitudes, no vamos a votar por candidatos que por cualquier cosa se cambiaron de partido, simplemente de camiseta. Nos Pero ellos falta saben que formar no. A esa ver, cultura por ejemplo, política. San Luis, hubo un Sí. cambio de Morena al verde y automáticamente la gente lo premió. Así es. Entonces, No, el yo- incentivo es, nadie te va a castigar, hazlo. Este Es que juego del en puente ha sido realidad nuestra terrible aquí. democracia, en lugar de, digamos, transitar hacia una democracia europea o norteamericana con una participación más civilizada, con partidos más responsables, en realidad nos parecemos a democracias América Latina. populares latinoamericanas, o por ejemplo estoy pensando en la India, donde se amontonan, hay miles de muertos, hay golpes, hay literalmente Ay, no violencia, digas eso. y sin embargo más o menos funciona porque la alternativa sería pues de plano o una dictadura o un populismo fanático, religioso. Es decir, en realidad no estamos transitando hacia una democracia Claro. más depurada, Es que la consolidada, destrucción de los partidos, sino una la destrucción de democracia. los partidos también nos llevó a esto. Pero es la Los única opción partidos se que la destruyeron. democracia No, tiene. sí, pero y en este no hay momento otra lo que opción. tenemos, Erika, no estamos en una ruta de No, 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 consolidación no, no. democrática. Lo que ahora tenemos son sino más partidos- bien de degradación Son democrática. partidos muy débiles. Son O de partidos muy regresión débiles. autoritaria. O de porque regresión. populista autoritaria. Miren, un Oigan. ejemplo. La iniciativa 3 de 3, que en el 2015 se Pasó de moda. abría ahí como un instrumento que podría ayudar a combatir la corrupción, se degradó, hoy nadie la peló, sí cumplen, pero nadie la toma en cuenta. No es un Bueno, incentivo. cumple la mitad, ¿eh? Oye, Sí, no sí, es un sí. incentivo para Pero ya premiar no o está de castigar. moda. No, claro Ya, que no. ya. Pero son vamos a fifís, ver, son sí, fifís. son fifís. Vamos a Esos ver son fifís. qué Quieren pasó información. la semana pasada con La Neta No, a ver a quién nominaron mi compañera y mis compañeros y quién se llevó el enorme premio de esta ocasión, a ver si en esta vez hubo o no hubo votos, ¿no? Ya ves que de repente se activan en este programa para votar por La A Neta ver si No. después del 6 de junio se vuelven a activar. ¿Tú crees? Yo creo que no no. creo, pero bueno, habrá que ver. A ver si nos lo muestra el productor en pantalla para ver cuáles fueron los resultados de la vez pasada. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Rafael Ojeda, secretario de Marina, por considerar como enemigo al Poder Judicial. ¡Enhorabuena! Yo digo que está bien merecido. Muy bien no, ganado no sé quién ahí. no sé quién lo nominó, pero me parece que está muy bien ganado. Fue muy Fue desafortunada Ibabel, ¿no? su Fue relación. Ibabel Arroyo. Afortunado. Sí, ¿Sí? Ibabel Arroyo. Bien, Ibabel. Este Muy bien. pleito contra el Poder Judicial, ¿no? Ahora vamos a ver a Más quién que pleito, vamos amenaza, a. ¿no? Más Sí, que la una amenaza. amenaza Ojalá fuera un terrible. pleito, pero una amenaza de Un una pleito de claro, golpes, claro. este, Una amenaza, enemigo porque- interno. La cara de David. Oye, pues vamos a nominar a La Neta No para esta semana. Así es que si quieres, empezamos contigo, David. ¿A quién nominas esta semana? Yo nominaría a Ebrard por haber, digamos, hecho la labor de un diplomático de emergencia, un bombero diplomático que salió al quite del jefe en cosa de minutos para responderle a The Economist. Ah, muy bien. Bueno, pues es su empleado, ¿no? A ver, ¿Qué tú, haga? Enrique. Yo propongo a Juan José Frangé
por no haber ido al debate en mural. Creo que era importante, era el único debate serio, porque el resto fueron con 654,000 candidatos, entonces creo que este era el debate serio. Y me parece que Juan José Frangé es mejor debatiendo de lo que su equipo piensa. Entonces, bueno, yo nomino a Juan José Frangé. Muy bien. Jaime. Yo voy también un poco con el papel que hizo Ebrard, como que perdió ahí la ecuanimidad que siempre ha guardado. Ah, muy bien. Yo me voy a ir por la favorita. Y perdón, Ofelia Cano, por haber evidenciado ante las cámaras tan abiertamente durante su tiempo de oro de 1 minuto con 30 segundos que renunciaba a su candidatura para ir con Pablo renunciaba, Lemus. ¿no? No, Pedía no, los votos, le ¿no? vendía los votos, sí. Bueno, un algo así desfiguro por el total. estilo. Un desfiguro total. Un desfiguro O sea, total, porque aparte dice que Una defiende a las alianza de mujeres. facto o entre el bueno. Verde y MC. Sí, Oye, le pero salió- bueno, yo le sé que no salió es tiempo barato. de debatir los debates, pero que nos quedemos eso en el debate de Guadalajara, porque eso fue la nota. Qué terrible, No, ¿no? qué pobreza, Qué ¿no? pobreza, Guadalajara, Qué ¿no? pobreza, se llevó el debate para mal, Una pero se lo candidata llevó que no iba ni a ser por ese regidora, desfiguro. qué Increíble. pobreza. Pero hay gente que sigue queriendo tener a sus candidatos en los debates. Hay gente que dice, hay que Claro, tenerlos ahí. fue su momento estelar y vaya que lo aprovechó. Ella sí, porque se lo llevó. Para hacer negocio. Bueno, pues ahora vamos a hacer algo inusual en las apuestas de esta semana. Todo porque el domingo ya es el proceso electoral. Vamos a apostar, fíjese bien, por quién o quién piensa cada uno de nosotros, de nosotras, que va a ganar la alcaldía de Zapopan y de Guadalajara. Pero no lo podemos decir porque si no el señor productor se muere. No, la autoridad No se quiere arriesgar No por se lo quiere de las arriesgar por prohibiciones ningún electorales, motivo ¿va? a que le metan Ahora, una multa. apuesta libre y secreta. Entonces, esta apuesta es libre y secreta y vamos Apuesta a tener libre y nuestro secreta, muy propio bien. papelito, así es que cada quien escribe en su papelito quién piensa que va a ganar Guadalajara y quién piensa que va a ganar Jaime, Zapopan. no la composición del cabildo. ¿Quién va a ganar la alcaldía? Si no te vayas a equivocar, La Jaime. composición del cabildo. ¿Sabes? Muy bien. Bueno, yo ya tengo aquí mi Queda voto. Y lo aquí vamos, por escrito mi apuesta. aquí está por escrito. Lo vamos a meter en una urna secreta que solo el señor productor va a tener en sus manos y la vamos a mostrar quienes Pues estén la jornada electoral, presentes. pasada la jornada electoral. Pasada la jornada electoral, ¿sabes? No nos cacharon las Entonces, cámaras, ¿no? No, Es que hay muchas, Que no hay mamparas en esta no hay producción, no hay mamparas. Y, la secrecía del les puedo voto decir de que la se apuesta. puede anular. Se puede El anular. plumón no se Pero tú le dibuja marcaste ni mucho, nada ya por se el ve estilo. por Sí, quién oye, se nada más era Guadalajara y adelantaste. Zapopan, no todas las oportunidades. Oigan, fuera de broma, pues muchas gracias por habernos acompañado de verdad a este Voten. programa. Vaya y vote, por favor, hágalo por el bien del país, porque es un compromiso cívico, porque es un ejercicio de participación ciudadana. Hágalo seguro y segura, porque habrá todas las medidas de seguridad implementadas para que así pueda ocurrir. Dese tiempo, porque seguramente habrá una fila por los que haya nuevos que esperar, procedimientos, por los a lo nuevos mejor se va a procedimientos. tardar uno un poco más. No se desespere porque usted participa del ejercicio democrático y es muy importante que lo haga, sobre todo en estas elecciones intermedias. Así es que vaya, vote, hágalo seguro, por quien usted quiera, por quien usted decida. Y esperemos que la próxima semana ya debatamos los resultados de este proceso electoral. Yo digo Muchas que Erika gracias. sustituya a Cross. Y ya. Sí. Sí. Erika para presidenta. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. ¡Acta liberal! ¡Pégate un tiro solo, perro! We need strong borders,